Tenemos entonces que desde 1820, cuando Hans Christian Oersted descubre que la corriente eléctrica produce efectos magnéticos, y luego Michael Faraday descubre que los efectos magnéticos producen corriente eléctrica, se van a unificar estos criterios mediante la elaboración de muchos experimentos que nosotros ya los vimos: anillos de Faraday, enrollados de alambre, electroimanes enrollados de alambre con núcleos, también los grandes electroimanes como este que está aquí, que fue creado por Joseph Henry. Miren, es un imán bastante fuerte, levanta un gran pedazo de hierro. Miren. Y así se vino trabajando. Y transcurren más o menos unos 30 años. Y en estos 30 años llegamos a 1860, cuando se inventa un aparato que va a sustituir a las pilas, que nos da corriente directa. Viene un aparato que también nos va a dar corriente directa y que toma el nombre de dínamo, conocido hasta ahora, el dínamo o generador de corriente directa. Ocurre ahora que en Europa se presenta una compañía dedicada a investigar estos fenómenos o procesos eléctricos, electromagnéticos, de inducción, y ahora los dínamos, y asoma la empresa húngara llamada The Ganz Company. Esta empresa, mírenla, The Ganz Company, que tenía un equipo de ingenieros eléctricos que trabajaba para ellos. Y en 1878 ellos crean un generador de corriente ya no directa, sino de corriente alterna. ¿Qué era la corriente alterna? Era un nuevo sistema de mover los electrones en los cables conductores. La corriente directa movía los electrones dentro de los cables conductores en una sola dirección. ¿Y cuál es la diferencia? Es que en la corriente directa, si los electrones van en una sola dirección así, y van a dar la vuelta, chocando entre ellos y regresan, es una corriente que da menos rendimiento, se va perdiendo en los cables conductores, e inclusive producía presencia de calentamiento en los conductores. En cambio, la corriente alterna tiene otras propiedades. Al moverse rápidamente dentro del conductor, todos los electrones están en movimiento. Ocurre que la corriente alterna es la que va a servir para producir estos aparatos nuevos que eran los transformadores. Y miren qué pasa en 1886, que justamente es un periodo muy importante. Se desarrolla y usa la corriente alterna en Europa y Estados Unidos de Norteamérica. Y allí se produce la invención, o nacen los transformadores. Acá, más o menos por 1881, cuando se empiezan a diseñar unos aparatos que funcionan con esta nueva tipo de corriente llamada corriente alterna. Y estos aparatos eran los transformadores. Hay que mencionar que quienes tuvieron las primeras ideas para hacer este tipo de aparatos fueron estos tres personajes que aquí los traigo para recordarlos: Lucien Goulart, un francés; John Dixon Gibbs, un británico; y Sebastian Ferrari, también un británico. Hicieron los primeros diseños de estos aparatos que después iban a constituirse los transformadores. Sus ideas las comunicaron, llegó a Norteamérica, y ellos optaron por vender la patente a un ingeniero que tenía una empresa muy poderosa, a George Westinghouse.
a quienes se le atribuye haber hecho el modelo funcional completo de los transformadores. Es esta empresa llamada The Ganz Company en Hungría, donde tenían un equipo de trabajo integrado por 3 ingenieros muy capaces, muy preparados, llamados Karoly Cipernowski, Otto Blatti y Mirza Deri, quienes diseñaron su aparato para transformar los valores de la corriente alterna. Ellos lo hacían funcionar, vieron que era productivo, que podían variar los valores de la tensión de la corriente. Le llamaron el modelo a su invento, le llamaron el modelo ZBD, tomado de las iniciales de sus apellidos. Era un diseño de un transformador que ya se podía utilizar de manera comercial. Y también se ponen en contacto con el norteamericano George Westinghouse, quien les ofrece comprarles la patente, y así lo hacen. Westinghouse trabaja y toma a su empleado, un ingeniero el más capaz que él tenía, llamado William Stanley, este famoso norteamericano. William Stanley, quien en 1886, el primer transformador comercial para empezar a darle corriente alterna a los sistemas de alumbrado, especialmente de la ciudad de Nueva York o del norte de Nueva York, en este caso Massachusetts. Aquí asoma la gran pelea de las corrientes que se llama, porque Thomas Edison, el norteamericano, había hecho un tendido de corriente eléctrica para alumbrar ciertos sectores de Nueva York, pero utilizando corriente directa. Y sabemos que la corriente directa no tiene mucha eficacia. La corriente directa se va perdiendo. Apenas él lograba iluminar sectores muy pequeños usando la corriente directa. Se va perdiendo y necesitaba tener más generadores, más dínamos. En cambio la corriente alterna no. Se podía avanzar mucho más despacio, muchas más áreas y la corriente no se perdía. ¿Cuál fue el lugar que mencionan los textos de ciencias que utilizó para hacer su primer montaje el ingeniero Stanley? Fue esta ciudad pequeña llamada Great Barrington. Great Barrington en Massachusetts en 1886. Vamos a ver cómo es el transformador, cómo fue diseñado el transformador. No lo vamos a hacer aquí exactamente igual que lo hizo los ingenieros húngaros, el otro grupo de ingleses o tal vez Stanley, pero vamos a usar los mismos componentes. ¿Qué emplearon ellos? Emplearon dos materiales: hierro en diferentes formas. Por ahora voy a utilizar yo un hierro que está formado de muchas láminas, son muchas láminas unidas. Se llama un núcleo de hierro laminado. Hierro también tiene este pequeño núcleo, igualmente hierro laminado, que sirve para tapar aquí, cerrar y formar un rectángulo. Y las dos bobinas, que ahora llamamos así propiamente dicho, que son enrollados de alambre. Miremos por ejemplo aquí.
esta bobina. Alambre de cobre barnizado. Recuerden que el barniz es una pintura que permite aislamiento entre sus líneas y no se van a tocar cada vuelta. ¿Cuántas vueltas tiene aquí? 300 espiras o 300 vueltas. Este es un enrollado de alambre. Y el otro que voy a utilizar va a ser de 600 espiras o 600 vueltas. De igual manera, es alambre de cobre barnizado. Estos son los que van a hacer la magia de la transformación de la tensión o voltaje. Imagínense cómo la cogieron en esa época. Estamos hablando de 1886. ¿Y cómo se hace? Cojamos el núcleo en forma de U. En un extremo vamos a colocar el enrollado de 300 espiras. Y en el otro el enrollado de 600 espiras. Allí tenemos. Y se cierra este aparato colocando este núcleo en la parte superior. Voy a surtir corriente alterna desde mi fuente de poder. Este es mi fuente de poder de corriente alterna de 0 a 25. Le voy a dar 25 voltios al tope. Y aquí voy a dejar que entre a las bobinas que ingrese corriente eléctrica. Cuando estoy diseñando un transformador, el enrollado de alambre o la bobina que recibe la corriente eléctrica se llama primario o bobina primaria. Esta otra no está en contacto con la primera, enrollado. Está unido únicamente por el núcleo, por el armazón metálico. Y esta se va a llamar bobina secundaria. Aquí se va a producir lo que hizo Miguel de Faraday, una inducción electromagnética. La diferencia que ahora la corriente que vamos a utilizar es corriente alterna, corriente vibrante, corriente que cambia rápidamente. Esa es la diferencia, miren, desde 1830 hasta 1886. Demoró tanto tiempo y ahora se viene a utilizar haciendo casi el mismo experimento de Miguel de Faraday. Recuerden, Faraday hizo esto. Usó un enrollado de alambre por un lado y usó un enrollado de alambre por el otro lado. Hizo lo mismo que estamos haciendo aquí nosotros. Corriente eléctrica al un lado y la salida al otro lado. Lo que pasa es que con corriente directa esto se convirtió en un electroimán. Y ahí tengo, miren. Un pequeño zumbido. Pongo la otra bobina ahora. Y pongo este núcleo acá arriba. Esa es la vibración de la corriente alterna. Es un magnetismo, sí, pero un magnetismo que se adhiere y se separa. Esto vibra. Pero lo que interesa es el movimiento de electrones. Yo tengo aquí en esta bobina de acá, que es la secundaria, yo tengo aquí en las bobinas, en los cables que está aquí tengo movimiento de electrones. Y esto no se calienta, porque esa es la propiedad que tiene la corriente alterna, de inducirme otra corriente en el secundario y cerrado el núcleo de hierro, está todo cerrado. No hay pérdida de flujo magnético aquí en los dos extremos. Ahí el flujo magnético está saliendo, pero yo lo recojo y lo cierro ahí. Y estoy aprovechando al máximo. Bien, miren eso. Y para que sea más efectivo el trabajo, se le pone aquí algún elemento para sujetar bien. Por ejemplo, este tipo de soporte. Y esta pequeña prensa y queda esto ahí. Transformador terminado. Miren, corriente, tengo 25 voltios en el primario que tiene 300 espiras. Y ahora me queda la incógnita. ¿Cuánto tengo acá? Entonces, aquí viene el asunto. Que los ingenieros húngaros nos dieron esta relación matemática.
Si tenemos dos enrollados de alambre, donde tenemos el número de vueltas en el secundario, número de vueltas en el primario, vueltas o espiras, y si tengo yo el voltaje en el primario, en este primario que está entrando, yo puedo calcular cuál es el voltaje del secundario, despejando voltaje del secundario. Vamos a hacer eso en este momento, para que vean la aplicación, la utilización tan importante que tuvo esto. Vamos a hacerlo inmediatamente. Pero para eso, yo necesito los valores. Y los valores los voy a utilizar mediante el uso de estos aparatos de medida, que son los voltímetros que voy a colocar en el circuito que está diseñado. Bien, vamos entonces a colocar eso para proceder a hacer las mediciones.